Hoy a las 14:33, hace 1 hora y media más o menos, viernes 5 de mayo, empezó a verse la luna llena en el día de hoy y va a durar prácticamente todo el día y en parte hasta mañana, cuando se destaca esta luna completamente iluminada por el sol, que a lo largo de la historia tantas y tantas historias, valga la redundancia, ha hecho que apareciera, bueno, la culpable de los lobisones, ¿no? El séptimo hijo varón, yo qué sé, montones de cosas. Y a propósito de eso, nos vas a contar vos qué literatura, qué libros, qué historias se han tejido alrededor de la luna. En cada cultura, en cada milenio, encontrás una tradición, una narración que se plantea lo mismo. La humanidad mirando el firmamento, preguntándose y dándole sentido a su vida a partir de lo que imagina en las estrellas. Lo que es en el macrocosmos es en el microcosmos. Lo que es arriba es abajo. Habitualmente la mayor parte de las tradiciones asocian el principio masculino al sol, el principio femenino a la luna. Ahora bien, hay algunos fenómenos que llenaron de fascinación, de terror, de suspenso a la humanidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, con lo que se está viniendo luego de la luna llena, venga un eclipse lunar? O sea que el planeta Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, y que en función de que hoy ya sabemos que el planeta Tierra tiene una atmósfera que al pasar la luz solar va a generar un efecto de halo casi sangriento sobre la luna. ¿Qué pasa cuando hay una luna de sangre? Bueno, hace miles de años eso era un signo absolutamente ominoso. Sí, era malo. Sí, claro. Sí, venía el apocalipsis. Obvio. Claro. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Entonces, lo interesante es que la luna, en esta época de inteligencia artificial y que uno apuesta tanto a la tecnología y que uno presupone que el hombre domina la naturaleza, la luna te sigue rigiendo desde las mareas hasta los ciclos sexuales, hasta las posibilidades de cosecha, hasta, ya en mi caso no, pero la gente que tiene cabello frondoso, bueno, también te define la velocidad con que te crece el pelo. Entonces, la luna, en función de su proceso magnético, redefine un montón de aspectos de la vida cotidiana, de la naturaleza y por ende de las sociedades humanas. Entonces, las sociedades humanas, a lo largo de los milenios, fueron tratando de darle explicaciones y alegorías a eso. Por lo tanto, por un lado tenemos astronomía, por otro lado tenemos astrología y por otro lado tenemos una montaña fascinante de leyendas. De otro lado que, obviamente, las más variopintas son la de los licántropos, hombres lobos, etc. Que no importa si vos estás hablando de una sociedad tibetana o si estás hablando en Sarandí del Shi, pescando, al rato va a salir una leyenda que habla, bueno, acá en Uruguay lo vamos a llamar un lobizón. En otros lugares va a ser, en Rumania va a ser un hombre lobo y se va a entretejer con historias de vampiros. Pero perdón, hasta los más jóvenes en la historia, en el universo Harry Potter, luna llena, hombre lobo, ¿no? El profesor Lupin, sin ir más lejos, sí, claro, es un hombre lobo. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, Egipto antiguo faraónico, el culto a Isis, la diosa compañera de Osiris, estaba totalmente asociado con la luna. O sea, el símbolo de Isis es la luna. Pensemos que, por ejemplo, en la sociedad islámica, ellos no tienen la cruz roja, tienen la media luna. Y si tú vas avanzando en Europa, te encontrás algo maravilloso, que es que las culturas que habitualmente uno define como primitivas, antiguas, gran parte de los rituales iniciáticos estaban realizados por lo que habitualmente se llama chamanes. Pero muchos de esos chamanes en realidad eran mujeres.
Y eso hablaba de una estructura matriarcal. Entonces, en las sociedades que había estructuras matriarcales, había cultos a la diosa madre naturaleza y a su vez a la luna. Hay un autor británico, que es un tipo que te puede volar la cabeza por la multiplicidad de temas sobre los que ha escrito, que es Robert Graves, mediados del siglo XX, ya que estuvimos hablando de la corona británica. Él te pasea por todas las mitologías de base matriarcal que te hablaban de la luna y de cómo todas esas culturas sobrevivieron extremadamente, en forma muy vigorosa, al menos hasta el 400 a.C., que ahí empieza a haber un punto de inflexión creciente hacia sociedades más patriarcales en el que los rituales van cambiando. Viste que hace cuando un ratito Villar estaba señalando algo que puede sonar bastante raro, que hoy en día, siglo XXI, jefe, iglesia anglicana, unta con cierto ungüento de forma tal que no se ve por los profanos ese rito que uno diría, era poner la corona, salir, saludar a la televisión, ya está, ¿para qué más? ¿No? Esa podría ser la presunción republicana de uno. Bueno, cuando en el barrio sur arrancan con el candombe y las llamadas, viste que las personas que tocan el tamboril habitualmente tienen una cinta ancha sobre el sombrero. Sí. Bueno, ese es el signo que quedó de las culturas afro tradicionales, en la que los que tocaban el tambor tenían que estar vendados. ¿Por qué? Porque cuando se realizaba ese acto iniciático, mágico, por el cual el cosmos descendía a la Tierra en función de que había habido un ritual, eso no lo pueden ver la mayor parte de las personas, tan solo los iniciados. Entonces, mirá qué cosa tan increíble, como uno a veces piensa en temas que uno diría, nada que ver. Bueno, pensá en la coronación del rey de Inglaterra en este momento, pensá en las llamadas, pensá en un antropólogo uruguayo que llamó Daniel Vidart, que se fue un día de viaje al norte de China, al desierto de lo que vendría a ser Mongolia, y ahí él tuvo, el libro se llama El vuelo chamánico, la instancia en la que él creyó, atestiguó, escribió, documentó cómo incorporaba su animal en un rito iniciático. En función de los actos con ciertas sustancias que eran tipificadas como puertas hacia las otras realidades, igual que en Carlos Castaneda, Daniel Vidart, hace unos 40, 50 años, tuvo una instancia chamánica en la que él asumió de que estaba incorporando su animal asociado. Esto es para contarte de por qué cuando uno a veces dice, bueno, no, pero cuentos de aparecidos, de licántropos, etcétera, ya está, ya fue. Bueno, ahora para decirte que esto llega muchísimo más reciente. Nosotros vivimos en un mundo muchísimo más maravilloso, mucho más mágico de lo que uno habitualmente presupone. Perdón, ya que mencionás a los chamanes, Alejandro Korch, que estuvo acá hace un par de semanas por un libro en particular, yo participé, personalmente, en varias ceremonias organizadas por Alejandro del sendero, como parte de los chamanes. Exacto, el sendero, el Camino Rojo. Camino Rojo. Y participé en 3 temazcales. Y te puedo asegurar, otro día les cuento, sin haber tomado la famosa ayahuasca, porque se habla de que cuando vos tomás la ayahuasca hay alucinaciones y qué sé yo y qué sé cuánto, yo vi cuestiones que tienen que ver con los animales que cuidan cada una de las puertas. O sea, ahí está. Hablame de magia, otro día te cuento, pero yo fui uno de los que en las ceremonias de Alejandro pude ver cuestiones que otro día vienen al caso. Bien. Pero claro que existe cosas así. Te lo voy a complementar. Sí, no tengo duda. Habitualmente uno
especialmente en estas épocas también de hiperdesarrollo tecnológico, siempre hay 2 libritos que sistemáticamente son citados. 1984 de Orwell, El mundo feliz de Aldous Huxley. El mundo feliz de Aldous Huxley básicamente dice que vamos caminando hacia una sociedad felizmente estúpida, muy fácilmente controlable gracias a pantallas y soma, una droga perfecta que no tiene efectos colaterales, en la que la gente va a estar tontamente tranquila. Muy tontamente bien. Tranquila. Claro. Ajá. No sé si te suena. Tontamente tranquila, sí. Sí. Bien. Aldous Huxley tiene un librito pequeño, extraño, que es Las puertas de la percepción, en la que plantea qué pasa cuando 2 personas de marcos culturales totalmente distintas, experiencias vitales totalmente distintas, edades distintas, sexos distintos, consumen la misma sustancia y tienen la misma alucinación. Porque habitualmente uno duerme tranquilo pensando que, bueno, vos tomás determinado tipo de sustancia y, bueno, en función de tu historia y de tus rollos familiares y de tus traumas y tus problemáticas, tuviste un buen viaje, un mal viaje, ¿no? Sí. Dependiendo de la música que estabas escuchando. Vamos a tener viajes distintos. Ahí está. Eso pero todos dormimos claro. Tranquilos que, bueno, ok. Claro. El viaje de Don Villar va a ser distinto que el mío, claro. Etc. Ahí está. Sí. ¿Qué pasa si los dos, en habitaciones separadas, dicen, bueno, escribí y vemos lo mismo? Ajá. Bueno, ahí estamos empezando a caminar hacia lo que se llama una realidad aparte o realidad con mayúscula. Esta es una idea muy platónica. Y estas son las bases de lo que Robert Graves y todos estos estudiosos de la Luna te van mostrando que detrás de todo este mundo que uno cree tan concreto, ¿no? Esto es una tabla, acá tenemos un micrófono, esto es una radio, alta de nivel tecnológico. Bueno, existe un mundo sustancialmente más complejo. Hay un tipo fascinante que se llama Mircea Eliade. Mircea Eliade era el típico rumano loco, ¿no? O sea, imagínate haber nacido en Rumania, la tierra de Drácula, ¿no? Los Cárpatos, que a los 20 años el tipo ya sabía tanto de mitología que un mecenas, esto es a principios del siglo XX, le paga un viaje a la India porque dice, este tipo, si tiene esta cabeza en este lugar, lo que debe ser si conoce la India. Bueno, es la primera persona que empieza a estudiar el fenómeno de yoga. Hay un montón de textos fascinantes que hace sobre la India. A la vuelta se hace muy amigo de Jung, el discípulo de Freud. Se hace gran amigo de Hermann Hesse, el del lobo estepario, Siddhartha. Tiene una infinidad de libros que hablan lo sagrado y lo profano, que van explicando mucho de este tipo de cosas. Y tiene un librito chiquitito, maravilloso, que se llama Medianoche en Serampore, en el que es una jornada, tantas como otras, en la India dominada por los británicos, en la que los británicos tienen una vivencia que para ellos es absolutamente fantasmal, fantástica, increíble, imposible explicar desde el modelo positivista británico del siglo XIX, y para ellos sin duda la cosa más común y silvestre, porque ellos tienen una visión en la que lo fantástico, lo sagrado, camina a la par con lo cotidiano, lo normal y lo que vos definís realidad. Entonces, es un librito en el que te va mostrando esto que habitualmente a nosotros siempre nos impacta tan como cosas escindidas, como en otras culturas lo tienen mucho más integrado. Esto es para mostrarles cómo los rituales, las vivencias, por ejemplo, lunares, que para nosotros son, eso es una cosa medio como de astrología, ¿no? Esto es el programa de la mañana, ¿no? Cuando te dicen el horóscopo. Sí. Bueno, hay otras culturas que lo tienen mucho más integrado, en una forma mucho más armoniosa que nosotros, no solamente no negándolo, sino dándole sentidos mucho más amplios. Que eso es lo fascinante, porque muchas veces se dice que en realidad el hombre occidental lo que nos pasa es que estamos muy enceguecidos y nos estamos perdiendo parte de la magia del universo, que es lo increíble. Pero bueno, el hecho concreto es que si un día quieren, por ejemplo, Mario Arregui, tipo cara de flores, tiene unos cuentos maravillosos sobre brujas, sobre lobisones. ¿De acá? Sí, claro. Ajá. Sí. Hay un librito, Sorginqueria, raro,
que es brujas vascas, acá en el Río de la Plata en el siglo XIX, principio del siglo XX, en el que todo esto de lo lunar, por supuesto que tiene una aceptación básica, porque todas estas culturas en el que lo que habitualmente uno definía como las brujas, habitualmente lo que eran las portadoras, la sabiduría ancestral, eran las que curaban, y eran las que todo esto, que para nosotros es tan fantástico, increíble, imposible, delirante, lo tenían integrado de una función mucho más armoniosa y declaraban tener tecnologías para utilizar la influencia benéfica de ese mundo en este mundo. Bueno, Néstor Ganduglia ha escrito varias historias, no solo de Uruguay, sino de distintos países de América, metiendo y intentando explicar el tema de la historia de las brujas y qué sé yo, ¿no? Sí, otro día tenés que venir a hablarnos de los druidas. Sí, bueno, sí. ¿No? Bueno, ahí en realidad hay un librito maravilloso de Murray que se llama El Dios de los Brujos, que es un estudio sobre las persecuciones a las brujas en Inglaterra. Un tipo se tomó la molestia de empezar a buscar las actas de la Inquisición y apuntar los nombres. Y entonces llega a una conclusión muy profana y muy sociológicamente fascinante. Fue un genocidio planificado contra las mujeres sabias sajonas. En la imposición de la cultura normanda era necesario arrasar con la cultura previa, y la cultura previa, que estaba muy emparentada con la cultura druida. Los druidas eran la clase sacerdotal, pero bueno, en cada villa vos lo que tenías, en cada pueblito, en cada bosque, lo que tenías era una mujer que era la que manejaba las hierbas, era la que curaba. ¿Estamos hablando de él? Eso estamos hablando del siglo XI, XII, XIII. Ajá. 1200. Sí, claro. Ahí. Entonces, la persecución de algún modo a las brujas famosas, en realidad está bastante claro que fue de algún modo, esto es muy interesante para un 8 de marzo, la persecución hacia los saberes que quedaban del matriarcado. Y esta, te digo, es de la última, librito maravilloso que se llama El cáliz y la espada, de una antropóloga austríaca, Eisler, que la tipa lo que hace es documentar la última sociedad matriarcal que hubo, verificada históricamente, que es fascinante por un detalle menor. En realidad es la cultura cretense, o sea, minoica, isla Creta, al sur de Grecia, medio del mar Mediterráneo, que fue la primera cultura que registró en su arte la risa y la diversión. Claro, porque vos mirás, arte egipcio, arte asirio, arte romano, todos tipos serios con cada circunstancia. Fiesta, alegría, juego, es una cultura minoica que era un matriarcado. ¿Mirá? Bueno, eso está explicitado. ¿Y por qué? Porque esa contraposición de caracteres nos deja básicamente muy mal parado al patriarcado, se ha dicho de paso. Sí, claro. Pero es un libro lindo para analizar un día, un 8 de marzo. Es un fascinante alegato sobre las otras sensibilidades, que harían un mundo sustancialmente mejor, que están muy ligados, obviamente, al culto de la diosa Luna. Jorge, otro día nos metemos en eso. Te voy a hacer una pregunta que envía un oyente que no sé si está... A ver si podemos. Sí, tiene que ver con la Luna. Sí. Es algo que la preocupa a Laura, que nos comentó ayer incluso, y ahora lo vuelve a plantear. Laura tiene un hijo que tiene determinada capacidad diferente, digamos, no sabemos exactamente cuál es, pero ella dice que siempre amaba la luna llena hasta que comprendió que la energía de la luna llena perturba a su hijo que tiene epilepsia. Y me dice si tenés alguna información sobre eso. No tengo ninguna información específica. Puede tener su lógica, porque si la luna te redefine mareas y un ciclo menstrual y los meses del embarazo, bueno, factiblemente procesos de descarga eléctrica, porque es una forma muy criolla y bruta, que es los procesos neuronales, factiblemente sí se han afectado por un campo magnético tan poderoso como la luna. O sea, tiene su lógica. Habitualmente yo en esto
soy un tipo básicamente optimista. Yo siempre había leído y visto que más allá de todas las mitologías, la luna tenía una influencia claramente curativa y benéfica, que por eso en realidad era la entidad asociada con los cultos matriarcales y con lo femenino. Esa es la lectura que yo históricamente he tenido, pero no tengo evidencia sobre eso. Y la próxima vez voy a empezar a investigarlo y se lo mandamos por privado, lo que podamos recoger, porque la pregunta es fabulosa. Sí. Sí. Es una pregunta inteligente que aparte hace pensar. Pero además, más que... y del humano. Ella, claro, ¿no? Y ella además lo percibe así. Por supuesto. Porque en cada luna llena lo debe claro. Notar, ¿no? Sí, ahí hay muchas veces... Bueno, en el interior, ¿qué te dicen? Estás alunado. Claro, tenés razón, estás alunado. Sí. Tenés razón. Entonces, muchas veces el cambio de carácter o explosiones emocionales también están ligados a las fases lunares. Entonces, lo que yo no sé es qué fase puede complicarte más y complicarte menos en un proceso biológico tan específico y tan complejo como ¿no? Pero te vas con deberes. Sí, me encantó. Está Jorge, buenísimo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por Señores, una pausa bien cortita y a la vuelta participa segundo participante. Exactamente, el segundo participante Don Renzo del concurso Buscando Periodista Deportivo. La semana que viene, la semana pasada tuvimos a Mateo, ¿no? Mateo la semana pasada. Hoy viene Renzo, Mateo 19 años, Renzo hoy se viene con 17, buscando el periodista deportivo de Dato y Relato. El viernes que viene un pibe de 15. Después hay una visita de 12. Vamos a tener que achicar la frecuencia, vamos a tener que sumarlo a lunes y viernes, pues si no terminamos más, porque se siguen sumando. En noviembre. Ayer Checho Bianchi nos mandó dos currículums, dos currículums, uno de una exalumna de él y otro de no sé quién, que por su intermedio estuvieron anotándose. Y así eso, que, Mari, anda pensando que la frecuencia de los viernes vamos a tener que aumentarla. Y eso es corrupción. ¿Por qué? Porque usted había cerrado públicamente las inscripciones hace 2 semanas. O sea que los dejamos afuera. No sé, eso es corrupción. No es corrupción. No. No es tráfico corrupción. De influencia. Si siguen sumándose... El señor Checho, perdón, si se lo mandó a usted. A usted también se lo mandó. Usted también se lo mandó, no se lave las manos. Es corrupción en estéreo. No, a ver, si alguien quiere sumarse mandando un currículum hoy, lo puede hacer. Claro, pero entonces ¿para qué cerramos las inscripciones? No cerramos las inscripciones. Sí, acá. Bueno, era para que la gente no se durmiera. Si alguien más quiere venir, que venga. 16:25 minutos.